Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar proposición con punto de acuerdo que solicita un informe sobre los sucesos que llevaron a la remoción del representante de México ante la UNESCO. Gracias, Presidenta. Pongo a la Asamblea las siguientes consideraciones. Con fecha del 1 de marzo del año en curso, la mesa directiva de esta Cámara de Senadores turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores de Organismos Internacionales para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente al expediente relativo al nombramiento del Presidente de la República, haciendo a favor del ciudadano Andrés Isaac Roemer Slomiansky como embajador extraordinario y plenipotenciario para que fungiera como representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura con sede en París. Es por ello que este dictamen se constituye como un ejercicio de análisis del perfil y la experiencia del compareciente, que no solo de manera aislada, sino sobre todo de acuerdo a las necesidades que representaba dicha representación internacional a la que ha sido nombrado por el Ejecutivo, y que recuerdo aquella comparecencia de manera muy puntual. El hoy ex embajador contestó cada una de las preguntas y cada uno de los cuestionamientos que se hizo de manera muy profesional, sabiendo a dónde iba y qué es lo que quería y qué es lo que proponía. Punto número 2, el día 19 de octubre, el presente, en un diario de esta capital, se hace notar una nota en la que dice que fue cesado el representante de México ante dicho organismo y que fue llamado a consultas ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde fue recibido por el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Miguel Ruiz Cabañas, y en el encuentro se realizó y en el que se revisó la actuación del embajador durante el proceso de votación de una resolución en la que elimina el vínculo de los judíos con el Muro de los Lamentos ubicado en el Monte del Templo. Tras escucharlo, Ruiz Cabañas notificó que ahí mismo su remoción, así lo confiaron fuentes de dicha Cancillería. La salida de Roemer se da luego de que se ausentó de la sesión en la que se votó el proyecto citado y por estar en desacuerdo con el sentido del sufragio de nuestro país. De origen judío, el ahora ex representante explicó recientemente que la delegación mexicana votó a favor por instrucciones de la propia Secretaría y que no estaba de acuerdo con dicha decisión porque se había acordado con falta de información. En apoyo a la posición del ex embajador, se filtraron a la prensa correos electrónicos de la Cancillería en los que se confirma la instrucción de votar a favor de dicha resolución ante el enojo del gobierno israelí y la comunidad judía en el país. La Secretaría de Relaciones Exteriores ordenó cambiar el sentido del sufragio y ahora abstenerse. Sumado a ello, acusó a Roemer de haberle informado diligentemente y con acuosidad el contexto en el que ocurrió el proceso de votación y de haber públicos documentos oficiales sujetos al sigilio que obliga la Ley del Servicio Exterior mexicano. Además de ser separado del cargo, la dependencia ha iniciado una investigación para esclarecer la responsabilidad de los funcionarios que intervinieron en dicho tema. No es la primera vez que Roemer es criticado por su actuación como diplomático. En calidad de cónsul en San Francisco se le acusó de seguir realizando actividades ajenas a su función, cosa que fue cuestionada durante la comparecencia para ser ratificado en este nombramiento, y así como la de organizar diferentes tareas ajenas a su encomienda. Y el ex embajador fue nombrado representante ante la UNESCO en abril pasado. Hasta aquí la nota. Más tarde siguieron las acusaciones de que era una orden y que él tuvo que especial cuidado de copiar en la Embajada de México en Israel y la Oficina de México ante la Autoridad Nacional de Palestina. La orden de que se prestaba dudas a la luz de los comentarios por la instrucción superior de la Delegación de México que votara a favor de dicha decisión. Lo que ocurrió en las siguientes horas en París fue una concatenación de sucesos que han dejado en cantidad enorme de signos de interrogación por la política de México en el exterior. Es un desafortunado y necesario escollo de la carrera diplomática del ex embajador, quien había propuesto muy acertadamente para este cargo por parte del presidente de la República. Los sucesos en París ya son conocidos
Y en el seno de la UNESCO ocurría la 200ª sesión del Consejo Ejecutivo. Ahí la polémica de la votación tendría lugar y un grupo de naciones árabes propuso una iniciativa para que esta organización reconociera los innegables vínculos religiosos entre la ciudad de Jerusalén con las tres principales religiones monoteístas: el Islam, el judaísmo y el cristianismo. El documento incluía una referencia durísima contra Israel al llamarle una fuerza invasora y hacía énfasis en un denominador con el nombre árabe al sitio sagrado del Monte del Templo, borrando así la documentación histórica que se tiene por parte de arqueólogos quienes han detallado los vínculos ancestrales del sitio con el judaísmo. ¿Qué ocurrió entonces? Que nuestro embajador judío y ateo en conciencia abandonó la sala, dejando que el voto de México lo ejerciera alguien más. La resolución fue aprobada por mayoría, pero ante la notoria abstención de muchos países europeos que prefirieron aislarse del problema, en contra votaron Alemania, Estados Unidos, y a las pocas horas de la votación el foco rojo de la comunidad judía se habían encendido. En días pasados la Cancillería anunció que despidió a Andrés Roemer como representante de la UNESCO y el cambio del sentido del voto. Andrés tenía razón, México nunca debió votar así. Alguien en la Cancillería hizo mal su trabajo y están encontrando un chivo expiatorio penoso, fueron sus palabras. Y subrayé a propósito la frase del artículo del señor Mota en donde dice: sucesos que han dejado una cantidad enorme de signos de interrogación sobre la política exterior de nuestro país, porque considero que esa institución debe agudizar sentidos de ratificación y debe implementar procedimientos parlamentarios de mayor rigor en las ratificaciones donde organismos se defienden en acciones mundiales de gran calado. Por ello, esta propuesta para la Secretaría de Relaciones Exteriores elabora un informe pormenorizado de los sucesos, siendo esta soberanía una institución que, al tener facultad de ratificación o anular una propuesta del Ejecutivo Federal, tiene también la facultad de solicitar información sobre el proceso de sus decisiones para futuras consideraciones. Por lo tanto, someto a su consideración esta Asamblea el siguiente punto de acuerdo. Único, el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores elabore un informe pormenorizado sobre los sucesos y la reunión informativa y conclusiva entre la ahora ex representante y funcionarios de la Secretaría que llevaron la remoción del representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, Andrés Roemer, reunión a la que fue llamado a consultas de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en donde se le anunció su remoción con el objetivo de tomar postura ante los sucesos y así desarrollar propuestas de procedimientos legislativos futuros sobre las ratificaciones de alto nivel. Es cuanto, presidente. Gracias. Gracias, senadora. El senador Hermosillo pidió el uso de la voz. Muy bien, lo mismo es el caso del senador Romero Hicks y la senadora Marcela Torres, que se suman a este punto de acuerdo presentado por la senadora Guevara, el cual se turna a las comisiones de Relaciones Exteriores.